Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Un programa más aquí en Diálogo Nocturno. Un cordial saludo, este es su servidor, Leonidas Castro. Gracias por estar con nosotros en el 98.9 FM, en I99 y a través de todas nuestras plataformas digitales. A quienes nos siguen también en las redes sociales, gracias por estar siempre pendiente de la radio y de este espacio a través de I99. Pues esta semana ha sido una semana bastante dura, difícil en cuanto a los efectos del invierno, constantes actualizaciones por parte del INAMI en cuanto a los estragos que está causando el fuerte invierno, y también ya está llegando la ayuda por parte del gobierno a las zonas afectadas, en Guayas, en las zonas principalmente de los ríos, en las zonas interiores de la costa, donde se han concentrado estas fuertes precipitaciones. En Guayaquil también estamos teniendo prácticamente a diario fuertes y torrenciales aguaceros, algunos acompañados con tormentas eléctricas, pues, y que están causando serios y severos estragos. En Durán también llegó este fin de semana la ayuda del gobierno luego de esa inundación, donde hemos visto pues cómo la ciudad de Durán pues queda bajo el agua, incluso varios días luego de estos torrenciales aguaceros que han caído acá principalmente en la provincia de El Guayas. Pues a esta hora de la noche quiero agradecerle por estar con nosotros al ingeniero Miguel Robalino. Él es experto petrolero y consultor energético. Vamos a hablar justamente sobre esta ley minera energética con el carácter económico urgente que envió el gobierno nacional a la Asamblea. Ingeniero Robalino, ¿cómo está? Buenas noches, un cordial saludo. Le habla Leonidas Castro. Leonidas, buenas noches, un cordial saludo a usted, a la radio audiencia, a la ciudad de Guayaquil, y muy complacido de estar en este prestigioso medio. Gracias, ingeniero. Y justamente queremos consultarle de las propuestas planteadas en este proyecto de ley económico urgente. Empecemos con el tema minero, luego vamos a irnos al lado energético. Pero en el tema minero, actualmente se dice que Ecuador tiene muchas trabas justamente para desarrollar proyectos a gran escala de inversión minera. ¿Qué cambia con el nuevo proyecto? ¿Cuáles serían los beneficios que se obtendrían con esta ley económica urgente que ha planteado el Ejecutivo y que está en análisis de la Asamblea Nacional, donde justamente se van a aplicar todas estas reformas? Bueno, Leonidas, entiendo que estas reformas que el gobierno ha planteado deben estar sustentadas o deben estar respaldadas en un plan estratégico que debe tener el gobierno. Es decir, un plan estratégico significa que existe una política energética o una política minera en el cual respaldar este plan estratégico, que de hecho, al ser estratégico, no necesariamente tiene que ser conocido por todos, pero tiene que ser el punto de partida para efectuar estos cambios o proponer estos cambios que irían en pro de mejorar varios aspectos. Primero, cómo atraer la inversión, por un lado. Segundo, cómo generar estos marcos jurídicos que den seguridad sobre todo a la inversión. Tercero, cuáles son los planteamientos o cuál es el modelo que el gobierno está diseñando, sobre todo para detener la minería ilegal y la minería informal, por otro lado, y de otra manera también, cómo plantear un modelo para ya abrir el catastro minero, para tener claras las cifras, claros los datos y poder avanzar. Si es que está con ese soporte, Leonidas, yo creo que está en buen camino, y de ahí podemos ir analizando más o menos cuáles son las propuestas que el gobierno está planteando, que de hecho son propuestas y modelos que aplican otros países. Entonces, por ejemplo, si hablamos de generar o crear los clústeres mineros, eso funciona bastante bien en países como Australia, Canadá, México, inclusive Chile y Perú también, que ya está desarrollando estos clústeres mineros, que eso es decir, generar un área de facilidades justamente en donde se establece modelos de seguridad, desde el aspecto de seguridad estratégica, llamémoslo así, para poder desarrollar justamente a la industria. Entre otros datos que podemos ir analizando. Ingeniero, y esta propuesta justamente de reforma a la ley minera abre también el espacio para que haya una minería
con cuidado justamente de la naturaleza, que ese es uno de los grandes riesgos que se ha planteado y que justamente hoy en día existe contaminación justamente de los ríos, de las fuentes hídricas, y ahí está, por ejemplo, en el Azuay hay muchos reparos porque hablan de que se van a contaminar las fuentes hídricas y esto va a dejar sin agua, por ejemplo, a la región del Austro, el país, donde hay mucha resistencia también al tema de la minería a gran escala. Todos los sectores estratégicos y energéticos generan impacto ambiental, Leonidas. Y eso hay que entender. El tema es, ¿qué modelo podemos aplicar para minimizar o bajar el impacto ambiental? Lógicamente, la minería es uno, digamos, de los sectores que generan o pueden dar mayor riesgo de que se quede en un estado de pasivo ambiental. Entonces, desde esa óptica, hay que tener muy claro las políticas ambientales que se tienen que aplicar. Es decir, cuándo necesito una licencia ambiental, cuándo necesito un registro ambiental o un certificado ambiental. Pero más allá de eso, es decir, una licencia ambiental cuando voy a determinar que va a haber un alto impacto, un registro ambiental cuando voy a determinar que va a ser de bajo impacto, etcétera. Pero más allá de eso, el objetivo final que se tiene que desarrollar, especialmente en la parte ambiental, es buscar modelos donde el resultado final signifique no dejar pasivos ambientales. El resultado final debe ser que de alguna manera las compensaciones que tienen que venir de la mano hacia ese impacto ambiental, especialmente de las zonas de incidencia, tienen que ser modelos de compensación que realmente haya salido beneficiada a la población. Justamente va ahí el tema, ¿no? La garantía de que ese extractivismo que se va a hacer no solamente va a ser para el beneficio del Estado y de la empresa privada que explora justamente esos campos y esos yacimientos, sino también que quede en la ciudadanía, en la población, porque justamente ese ha sido el reclamo, donde hay proyectos de inversión, pero se desatiende a las zonas que son las que están alrededor de estos campos mineros, estos campos petroleros, por ejemplo. Sí, definitivamente. Mire, los que estamos en la industria, de hecho, estamos en operaciones en campo, conocemos muy de cerca cómo funciona. Entonces, más allá de eso, todos estos sectores estratégicos y energéticos, especialmente, los modelos de compensación o los acuerdos que se hacen previo a, inclusive dar una concesión, en este caso que puede ser minera, tienen que ser acuerdos donde los beneficios sean mucho mayores que los perjuicios que pueden quedar para el país y para la zona. Y tiene que ir de la mano de que esas zonas tengan un plan de desarrollo. Es decir, no solamente es el tema de compensar, sino tiene que ser el tema de que se tiene que llegar a acuerdos para que esas zonas, especialmente esos sectores, planes de desarrollo. ¿En qué sentido? Es decir, que la llegada de la gran industria minera o la pequeña industria minera deje desarrollo o deje mejores modelos en inversión en educación, inversión en salud, especialmente en la parte de saneamiento, es decir, sistemas de agua potables con última tecnología, por así decirles, sistemas sanitarios que realmente funcionen, y por otro lado, también capacitación que tiene que venir de la mano de estas industrias. Porque uno de los problemas que tiene esta industria es que generalmente en las zonas donde está afectado, como no hay mano de obra calificada, de hecho que es muy complejo, lógicamente no pueden trabajar en la propia industria. Entonces de aquí tiene que ir de la mano con modelos de educación, es decir, comenzar a preparar, por ejemplo, tecnólogos especializados en minería, que son carreras cortas, de corta duración, y son carreras importantes porque eso va a ayudar para que se integren y sean partes del proceso. Ingeniero Robalino, ¿y cómo combatimos, por ejemplo, el tema de la minería ilegal? El gobierno está haciendo justamente un esfuerzo ingente. Hemos visto el gobierno del presidente Daniel Noboa cómo los militares están combatiendo la minería ilegal ahí en Imbabura, en las zonas del Austro, también del Azuay. Pero eso va más allá de una reforma. También hace falta también el tema de que se entienda de que este tema de la minería ilegal, que es un modus vivendi de muchas personas y también de grupos de delincuencia organizada, no va más o no debe existir en el país, sino una minería responsable, concesionada justamente donde hay una inversión fuerte por parte de empresas extranjeras. El problema de la minería ilegal no solo es del Ecuador, es a nivel del mundo. Inclusive Canadá, que es uno de los países que tiene, lógicamente, lidera en el tema de minería, tienen minería ilegal. Pero el modelo de minería ilegal, por ejemplo, de Canadá es en zonas sumamente alejadas. Se vuelve ilegal porque por la extensión territorial de Canadá, definitivamente
no están, llamemos, no tienen un registro, en cierta forma existe. Es decir, la minería ilegal es un problema recurrente en todo el mundo. Ahora, en el caso puntual de países como los nuestros, como Ecuador, la región de América Latina, uno de los modelos que tiene que aplicarse es cómo sostener que no haya crecimiento en la minería ilegal, pero eso, lógicamente, es un tema donde la única forma es desarrollar una minería formal entre la pequeña, mediana y gran minería. La minería artesanal normalmente está demostrado que muchas veces, lamentablemente, pasa a ser parte de la minería ilegal. Entonces, de ahí que estos modelos, y hablaba nuevamente en el comienzo de la entrevista, que tras de esto hay un plan estratégico que debe tener el gobierno en la parte para reformar la ley minera, y de allí tiene que partirse. Porque la presencia de la minería ilegal es justamente por la baja presencia del Estado, por un lado. Por otro lado, también entender que es importante que se abra el catastro minero, y ese es un punto clave para determinar justamente. El Ecuador tiene un mapa minero donde hay bloques mineros, en donde está muy bien determinado justamente todo lo que corresponde a ubicación especialmente de las concesiones, es decir, porque inclusive en la minería formal, llamémosle, en la mediana y gran minería, digamos, un grupo, un área minera está conformada por varias concesiones. Entonces, esa es una parte importante. ¿Y qué hay que desarrollar o cómo podemos parar la minería ilegal? Entre otras cosas, vuelvo y repito, es un trabajo integral de toda la estructura del gobierno, es decir, la parte de educación, salud, la parte de inclusión, la parte de capacitación, dar modelos, ir de la mano justamente de quienes son los más cercanos, que son, lógicamente, los municipios, las prefecturas, las zonas de incidencia, y crear modelos y planes pilotos para poder, de alguna manera, aplicarlos para ir haciendo migrar, por un lado, a esa pequeña minería y a la minería artesanal, hacerles migrar a que sean, por lo menos, los artesanales pequeños mineros, y buscar los modelos para sostener la minería ilegal, lógicamente es clarificando, y eso se lo hace con el catastro minero, clarificando, está detectado todas las zonas donde está la minería ilegal en el Ecuador, y muchas de esas zonas son zonas con concesiones. Entonces, más allá de eso, lo grave es que la minería ilegal está actuando ya en concesiones que son legales, ¿sí? Es decir, que prácticamente han sido bloqueadas por los grupos antimineros, como es el caso en Cuenca, en donde se cerró una parte de la minería, y ahora están ahí metidos grupos delincuenciales utilizando, porque no se dan hasta ahora nuevamente los permisos. Aquí va de la mano de los grupos antimineros que no tienen un sentido real de cómo funciona esta industria. Son temas que lo hacen político y lógicamente nos afectan a todos. Ingeniero Robalino, vamos al otro tema que se plantea aquí en este proyecto de ley económico urgente, que tiene que ver con el sector eléctrico del país. Tanto se ha dicho, tanto se ha cuestionado de que el país necesita cambios para invertir en el sector eléctrico, pero con la ley actual, si no se la reforma, si no se la cambia con este proyecto económico urgente, pues definitivamente no hay manera de invertir en el sector eléctrico del país y salir de esos riesgos de apagones que hay cada que hay un estiaje. El Ecuador tiene que construir su mix, su canasta energética o su mix energético. Y el mix energético, en el caso puntualmente del país, si bien es cierto, al momento está liderado por la generación de las hidroeléctricas, pero es recurrente el déficit que se genera cuando hay los estiajes, ha determinado o debe determinar primero que la canasta energética o el mix energético debe estar liderado por la generación térmica o combinada y gas, que es la que nunca nos falla. Más allá de la mano de que sigamos, lógicamente, desarrollando proyectos hidroeléctricos. Entonces, desde que el déficit que existe actualmente en el país, que es de más de 1.000 megavatios, y que de hecho, ¿cuánto de inversión necesitamos primero para salir del déficit? Y segundo, lógicamente, para apegarnos al plan de expansión de generación eléctrica, en base a los datos que dice justamente el SENACE, que el crecimiento de la demanda es de casi el 8%, es decir, tenemos que generar cerca de 500 megavatios por año. ¿Cómo logramos salir de esto? Esto no vamos a lograr salir, primero, nuevamente, si no aplicamos un modelo de inversión, abriendo y reformulando las leyes para que la empresa privada sea parte de, así como es en el caso de Colombia.
En Colombia usted tiene a Electro Medellín, a Electro Caribe, que son las empresas que lógicamente ayudan en la parte de producir la generación eléctrica al precio, lógicamente, que puede ser a mayores precios que la que generar a través de hidroeléctricas, pero el modelo que quiere aplicar el gobierno, o que debe aplicar, nuevamente digo, bajo una política energética, es, primero, ¿cómo salgo del déficit energético que tenemos? Segundo, ¿cómo comienzo a desarrollar planes y programas para, de la mano, porque el plan justamente el plan de expansión de generación eléctrica va de la mano del plan del plan de desarrollo económico? Es decir, crece la industria, crece el comercio, etcétera, ahí va de la mano. ¿Y cómo logro justamente hacer para crear igual modelos de ir desarrollando? Ahora, aquí también tenemos que entender varias situaciones. Lógicamente que el tema de generación eléctrica, especialmente de la generación térmica, va de la mano justamente de que la industria petrolera, en este caso la fase de refinación, es importante porque vamos a necesitar diésel, vamos a necesitar búnker. Entonces, aquí hay que entender, y esto es importante, Leonidas, que entienda justamente los gobiernos cómo funciona el tema energético. El tema energético es integral, es decir, todo lo que a mí haga bien el sector petrolero, va a ayudarme para el sector minero, va a ayudarme para el sector eléctrico. De igual forma, todo lo que haga bien yo en el sector eléctrico, va a ayudarle a la industria petrolera para generar energía a sus campos petroleros, va a ayudar al sector minero para generar energía, es integral. Entonces, si no vamos entendiendo así, va a ser muy complicado, y este es un tema que no lo vamos a resolver, o el gobierno no lo va a resolver en un año, ni en 2, ni en 3. Este es un plan energético, una política energética con visión de 30 años, con planes de visión de 10 años. Entonces, desde esa óptica, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno inmediatamente? Desde mi punto de vista, lo primero que tiene que hacer es poner en orden la casa. Y cuando hablo de poner en orden la casa, digo, primero, vamos viendo los problemas, clarificando cifras de generación eléctrica y de transmisión, porque son las dos etapas fuertes. Segundo, sincerar las pérdidas negras, especialmente las no técnicas, es decir, todo lo que se consume y no se paga, eso es responsabilidad de los distribuidores. Tercero, desarrollar y generar y ver realmente si los clientes regulados, es decir, todos los que consumimos pagamos. ¿Por qué? Esto necesita inversión y apegarse a verdaderos planes para que de la mano, tanto del desarrollo de la generación hidráulica, modelos más fuertes en generación térmica, en primer lugar para repotenciar nuestro parque térmico y de ahí ver cómo se logra incrementar. Es muy difícil, Leonidas, porque le comento, al momento, si nosotros queremos comprar generadores térmicos en el mundo, todas las fábricas están ocupadas. Es decir, si usted este rato va con el dinero, le ofrecen para 3 años el cupo para producirle o entregarle generación eléctrica. Por eso tenemos ese problema que es recurrente que pasó con Progen, ¿sí? Es decir, eso hay que ir entendiendo desde una óptica real y desde allí decir, bueno, si no tengo ni con el dinero quien me venda generadores para la parte térmica, ¿cómo voy a solucionar modelos de eficiencia energética? Ingeniero, y justamente se hace urgente la aprobación de esta ley porque sin lugar a dudas tenemos una camisa de fuerza que no permite la inversión del sector privado, justamente en el tema de generación de energía alternativa. Y según los datos que tenemos, pues en el año 2023 se perdieron cerca de $200 millones por problemas de generación eléctrica. El 2024, que fue el año más crítico, según los datos, pues tuvimos un déficit de al menos 2.138 gigavatios, que eso significó 3.278 millones de pérdidas, y eso nos redujo incluso la posibilidad de crecimiento como país de 1.4% según la cifra del Banco Central. Es decir, realmente es crítico lo que nos está pasando en el sector eléctrico, y seguir mirando para otro lado sin aplicar esta reforma que se están planteando sería realmente catastrófico para el Ecuador. Totalmente de acuerdo, Leonidas. Por eso decía que el plan de expansión de generación eléctrica va de la mano del plan justamente de desarrollo económico al Sistema Nacional Interconectado. Totalmente. O sea, eso es lo que nosotros justamente llamamos el caso base. Es decir, esto es directamente proporcional. Y entender también que si usted quiere traer inversión privada en cualquiera de los sectores, más aún en los sectores energéticos, lo primero que se tiene que tener es el abastecimiento. Es decir, existe lógicamente la autosuficiencia energética
es uno de los modelos que los países tienen que aplicarse, porque lo primero que usted tiene que cubrir es el abastecimiento en un país. Después, usted tiene que plantear su seguridad energética. ¿Y eso qué significa? Depender menos de los de afuera, es decir, el creer que Colombia es el que nos va a solucionar el problema, eso definitivamente no es así. No es así, porque primero hay que entender que el costo que significa de importar energía, el costo que significa de alquilar barcazas, inclusive barcazas que cuando estamos con la generación hidráulica en su máximo porcentaje, estamos pagando prácticamente por el stand-by, ¿sí? Es decir, si vamos entendiendo, los modelos tienen que ir, ¿cuánto necesito invertir? Estamos hablando de miles de millones de dólares, porque esto funciona así. ¿Cuánto necesito invertir para, primero, clarificar las cifras y desarrollar y ver realmente cuál es mi déficit? ¿Cuánto necesito invertir para en un modelo de tiempo digo, 2, 3, 4 años, ir saliendo de la crisis energética? Porque esta crisis no vamos a salir ni en un año ni en 2. Esto, si es que se aplica un buen modelo, Leonidas, por lo menos yo he planteado que serían unos 4 años para lograr salir de la crisis. Sí, justamente para finalizar, ingeniero. ¿Y esos modelos deberían centrarse en qué? Ya no generación hidroeléctrica y la generación térmica. ¿Hacia dónde debemos apuntar? ¿Cuál debe ser el modelo a seguir que necesitamos urgente, como dice usted, concretarlo de aquí a 4 años? Mire, el modelo va planteado en cómo está diseñada la soberanía energética del país. Y esta soberanía energética es en base, ¿qué tengo de las materias primas? ¿Sí? ¿Cómo esta materia prima logro industrializar? Va de la mano. Si tengo potencial hidráulico, lógicamente, al tener justamente generación hidráulica, ¿cuánto más puedo desarrollar? Considerando que cuando hay los estiajes, ese porcentaje, ¿cuánto baja? ¿Cómo reemplazo eso? Lógicamente eso va de la térmica, gas, etcétera. ¿Cómo abastezco esa térmica y gas para que el costo sea bajo? A través de industrializar mi petróleo, ¿sí? Poder producir diésel, búnker, etcétera, por otro lado, ¿sí? Es decir, si no lo vemos de esa óptica, igual el costo va a ser alto. Porque si reemplazamos por térmica y somos importadores de diésel porque nuestras refinerías están obsoletas, nos cuesta caro. Lógicamente, si el riesgo sigue, la seguridad energética sigue su riesgo subiendo. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es apegarse al plan. Segundo, arreglar casa adentro, como he dicho yo, ¿sí? Tercero, clarificar cifras para saber realmente cuánto necesitamos para salir de la crisis eléctrica en generación, en transmisión, que eso también es importante, ¿sí? Y qué tiempo se necesita. Y de allí, lógicamente, ir planteando de la mano las interconexiones o las autopistas eléctricas que tenemos con Colombia y con Perú también, que ese es un tema recurrente, si bien es cierto, es importante, es la integración energética andina, que ese es un tema que se firmó en el 2011 en Perú con la CAP, pero de alguna manera no es que vamos a depender de eso. Entonces, y casa adentro, entendiendo que estamos en una crisis energética y eléctrica, aplicar modelos de eficiencia energética, aplicar modelos para que la empresa privada entre rápidamente, Leonidas, tiene que entrar la empresa privada. La empresa privada es la única que tiene los recursos y es la única que es eficiente, de alguna manera. Entonces, la estatización también es un tema que nos hace muchísimo daño, no solo en el sector eléctrico, en el sector petrolero, lógicamente, y si no vamos con esos modelos de diseños, pienso que no vamos a tener claramente la hoja de ruta para el país. Modelos de inversión público-privada también deberían ser una alternativa justamente y no todo estatizarlo. Ingeniero Robalino, se nos acabó el tiempo, le quiero agradecer y ya habrá oportunidad de seguir conversando este tema tan importante, tan interesante como tiene que ver las reformas económicas urgentes en tema el sector minero, justamente el sector eléctrico. Gracias y que tenga buena noche, ingeniero. Gracias, una buena noche. Un saludo cordial, Leonidas. Gracias, y así estamos llegando a la parte final del diálogo nocturno aquí en 99. Agradecerles por su gentil sintonía. Los esperamos en una próxima entrega. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.